Buen día, compañeros y docente. Mi nombre es Mariana Rivas Flores y esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad número 3. En esta unidad pudimos conocer lo que es la derivada de una función. La derivada de la función es aquella denotada por f de x que asocia a cada x la rapidez de cambio de la función original. En algunos de los textos que he leído sobre las derivadas, uno de los conceptos que más entendible se me hizo para definir una derivada es que una derivada es el valor de un límite que mide la razón a la que cambia dicha función. ¿A qué se refiere? A cómo cambia la función con respecto a su variable respecto a la que derivamos. Para la resolución de las derivadas se tienen diferentes propiedades. Estas propiedades son muy útiles para simplificar el cálculo de las derivadas eh, y de una manera más fácil y eficiente poder hacer este cálculo. De las propiedades de las derivadas, las principales son la derivada de la suma, derivada de un producto, la regla de la cadena y la derivada de un cociente. Es importante conocer qué tipo de funciones se está derivando y tenemos como una de las funciones más utilizada la función trascendente. La función trascendente son aquellas que no pueden ser expresadas como una combinación de funciones algebraicas y exponenciales. Entre las funciones trascendentes se encuentra la función exponencial, la función logarítmica, las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, entre otras, y las funciones hiperbólicas. Aquí en la imagen podemos observar la representación de una función trascendente. A continuación se nos presenta la función y es igual al logaritmo natural de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Para poder resolver esta función, de poderla derivar, tenemos que utilizar la regla de la cadena y las reglas de derivación de funciones compuestas. Primero debemos definir u. Para nosotros u va a ser la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y vamos a derivar esta función porque nos quedaría sustituyendo logaritmo natural de u y si buscamos su derivada sería 1 sobre u y después debemos buscar la derivada de u. En este caso la derivada de u nos quedaría como menos x sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Una vez teniendo las dos derivadas de u y la derivada del logaritmo, procedemos a utilizar lo que es la regla de la cadena, en donde tomamos la derivada de y con respecto a u y luego multiplicamos por la derivada de u de x para obtener la derivada de y con respecto a x. Sustituimos el valor de u en nuestra fórmula y después simplificamos para poder obtener como resultado de la derivada menos x sobre 1 menos x al cuadrado. A continuación tenemos otra función, la cual es y igual a x por e a la x. Para poder resolver esta derivada, debemos aplicar lo que es la regla del producto, la cual nos dice que la derivada de dos funciones multiplicada es igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Nuestra primera función sería x derivada por la derivada de e a la x más ex por la derivada de x. La derivada de ex es igual a ex. Esto lo sabemos gracias a las reglas de derivación y a nuestras reglas ya establecidas podemos consultar cuál es la derivada de x. Y en este caso, u, que sería igual a x, la derivada sería igual a 1, ya que la derivada de x respecto a x es 1.
Entonces sustituimos lo que ya habíamos hablado sobre la fórmula del producto, dando como resultado de la derivada x e a la x más e a la x. También podemos encontrar lo que son las derivaciones implícitas. Las derivaciones implícitas es aquella función dada mediante una expresión en la que la variable dependiente y no aparece despejada. La función se puede definir como una igualdad. A continuación presentaremos un ejemplo. Tenemos nuestra función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. Lo que se debe de hacer es sacar la derivada de x al cuadrado y de y al cuadrado como independiente y nos da la derivada de x al cuadrado 2x más 2y, que es la derivada de y al cuadrado, y la derivada de después del igual, que en este caso tenemos 16, la derivada es igual a 0. Es decir, que 2x más 2y es igual a 0. Dado que la derivada de y, que es nuestra función, es igual a la derivada de y sobre la derivada de x, sustituimos esto y nos quedaría 2x sobre 2y. Y simplificando nos queda que la derivada de nuestra función es x sobre y. Por último, podemos encontrar lo que es el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa nos dice que es importante recordar que una función inversa es aquella que al aplicar a un valor nos devuelve el valor original. Tenemos un ejemplo del teorema. Por ejemplo, f de x es igual a 2x. Como vemos, 2x es un producto. El inverso de un producto sería un cociente. En este caso sería x sobre 2 y se representa como f a la menos 1. El teorema de función inversa establece que si una función es continua y tiene una derivada distinta de 0 a un punto, entonces su inversa, que es f a la menos 1, también es continua y tiene una derivada en el punto fa. Además que la función inversa en ese punto es igual a la inversa de la derivada de la función original. Como conclusión podemos decir que las derivadas son fundamentales ya que nos proporcionan información de cómo cambia una función en relación a sus variables. Para resolver una derivada se deben de considerar varios aspectos. El primer aspecto es saber de qué función se trata. El segundo, que creo que es importante, es conocer muy bien las reglas de derivación y conocer cuáles son las que nos pueden ayudar para resolver nuestras derivadas y así poder facilitarnos el proceso del cálculo. Y también se puede graficar, ya que la gráfica nos proporciona información extra de nuestra derivada. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, profesora y compañeros.